Pero hoy, sobre todo, hemos venido a hablar de microbiota y cáncer, y esto es en lo que me voy a centrar ahora. Y es que hay muchísimos estudios científicos que han mostrado que hay una relación íntima entre la microbiota intestinal y el cáncer. Y esto es así porque, además, la microbiota intestinal y el sistema inmune tienen a la vez una relación muy importante, y es que gran parte del sistema inmune se encuentra alrededor de nuestro intestino, con lo cual incluso tienen una interacción que puede llegar a ser de forma directa. Y el sistema inmune, como sabemos, es fundamental para evitar la aparición de cáncer, pero también a la hora de que, si por desgracia ha sido diagnosticado, pues cómo luchar contra ese cáncer. Pues bien, en muchísimos tipos de cáncer diferentes se ha descubierto ya o se ha descrito que las personas que tienen cáncer presentan una microbiota patológica, una disbiosis. Y aquí siempre empezamos con un poco las preguntas científicas, igual los estáis haciendo también en casa. Eso quiere decir que ya empezáis a coger la mente de científico con estos experimentos. Y es que, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿El cáncer produce la disbiosis o la disbiosis producida, por ejemplo, por una alimentación alta en ultraprocesados, carne roja, galletas, etcétera, produce la disbiosis y esto produce el cáncer? ¿En qué dirección va? Y luego, ¿qué efecto tiene esto sobre el sistema inmune? ¿Verdad? Pues vamos a empezar a responder a la primera pregunta. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Pues bien, para esto he elegido un estudio que se realizó en cáncer colorectal. Primero vamos a hablar de cáncer colorectal y luego de melanoma, para que veáis que estos estudios se han hecho en diferentes tipos de cáncer. Pues bien, se ha descubierto que aquellas personas que tienen diagnosticado cáncer colorectal presentan esta disbiosis. ¿En qué sentido va? ¿Uno u otro empieza primero? Pues vamos a verlo. En este estudio se cogieron a personas que no tenían diagnóstico de cáncer colorectal y a personas que tenían diagnóstico de cáncer colorectal y se les estudió la microbiota. La microbiota de las personas sanas versus las que tenían, o comparado con las personas que tenían el cáncer colorectal, era totalmente diferente y se puede distinguir bastante bien qué microbiota le pertenece al control sano o a la persona que tiene el cáncer. Y lo que se hizo pues fue el experimento que ya casi os debéis saber de memoria, que es que se cogió la microbiota de esta persona sana y se pasó a un ratón que no tenía microbiota. ¿Qué sucedió? Cuando se hizo exactamente lo mismo pasando la microbiota de un paciente de cáncer colorectal a un ratón que no tenía microbiota, pues lo que os podéis imaginar, que aumentó la incidencia de tumores colorectales en aquellos ratones a los que se les había trasplantado la microbiota de personas con cáncer colorectal. Esto indica, aunque sean en ensayos con ratones, que la disbiosis es un factor de riesgo clave para el desarrollo de tumores colorectales. Es decir, esta flecha va en ambas direcciones, eso está claro, pero es bastante probable que la dirección de que la disbiosis pueda estar dentro del origen del cáncer sea algo fundamental. Y vale, esto hemos visto que la disbiosis puede aumentar el riesgo de cáncer, pero bueno, ¿cuál es la relación de la disbiosis con el sistema inmune? ¿Qué tipo de relación tienen durante el cáncer? Pues este experimento también me parece realmente fascinante. Se cogió a un grupo de pacientes que se les había diagnosticado el melanoma y se les estaba tratando con inmunoterapia. Y se dividió a aquellos pacientes que estaban respondiendo bien a la quimioterapia frente a aquellos que no estaban respondiendo bien a la quimioterapia. ¿Y qué se vio? Pues como os podéis imaginar ya, la microbiota de aquellas personas que respondían bien era completamente diferente a aquellas que respondían mal. ¿Y qué se hizo? Pues estoy seguro que si pudiera responder ya me diríais que el experimento de trasplante de microbiota. Y así es, efectivamente. Se trasplantó la microbiota de aquellas personas que respondían bien a ratones que no tenían microbiota. Y se hizo lo mismo con la microbiota de las personas que respondían mal a ratones que no tenían microbiota. A estos ratones se les había inducido melanoma para poder estudiar bien el modelo. Y lo que se hizo fue, en estos ratones a los que se les había inducido el melanoma y tenían la microbiota de los buenos respondedores, se les puso inmunoterapia. ¿Y qué sucedió? Que aumentó la eficacia de la inmunoterapia gracias a tener una buena microbiota procedente de este tipo de pacientes. Sin embargo, en los mismos ratones, exactamente los mismos ratones, solo que se les había trasplantado la microbiota de las personas que respondían mal,
la eficacia de la inmunoterapia disminuyó. Fijaos qué importante es la quimioterapia como regulador del sistema inmune y la importancia tan importante que es el tener una microbiota saludable para responder de forma efectiva a los tratamientos hospitalarios. Pero fijaros, más o menos hemos ido respondiendo la importancia que tiene la disbiosis, la importancia que tiene la disbiosis en el sistema inmune, especialmente cuando ya se nos ha diagnosticado el cáncer, pero nos hemos dejado esta parte aquí. ¿Qué importancia tiene la alimentación durante estos procesos que estamos hablando? Pues bien, os voy a dar una pequeña pincelada porque no quiero pisar la parte de la charla de Sara. Y os voy a dar una pequeña pincelada sobre alimentación y probióticos. Pues en este experimento, que también me parece realmente muy atractivo, se cogió a pacientes que también se les había diagnosticado de melanoma y se distinguió entre los pacientes que habían respondido ya bien a la quimioterapia y aquellos que habían respondido mal a la quimioterapia. Y se les pidió, por favor, háganos un registro de comidas y no solo eso, también queremos que nos haga un registro de qué medicación ha tomado fuera de lo que nosotros le hemos recomendado en el hospital. Y vieron que el uso de probióticos hacía algo. Así que se pusieron a analizarlo en este experimento. Y lo que vieron, fijaros, en general siempre tendemos a pensar que los probióticos son algo positivo, son algo saludable. Y fijaros lo que encontraron. Esta es una curva de supervivencia, ¿vale? De estos pacientes. Entonces, cuanto más arriba esté la curva, quiere decir que han sobrevivido más, es decir, que está funcionando mejor el tratamiento que sea. Y en este caso, el tratamiento era si los pacientes habían usado o no probióticos. Pues si os fijáis, el no usar probióticos aumentó la supervivencia, mediante que aquellos pacientes que se habían tomado los probióticos porque se los había recomendado su tía, la de Cuenca, o por la razón que fuera, disminuía la supervivencia. Es decir, no hay que tomar nada que no nos recomiende nuestro médico, porque muchas veces puede tener un efecto contrario al que nosotros pensamos. Y lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a intentar evaluar por qué está pasando esto, por qué el consumo de estos probióticos puede estar disminuyendo la supervivencia. Y entonces hicieron ensayos en ratones, que es lo que podemos hacer los científicos en el laboratorio. Pues lo que observaron fue, si os fijáis, que usando un probiótico basado fundamentalmente en Bifidobacterium y otro basado en Lactobacillus, que son estas dos líneas de arriba, si veis, estas líneas van hacia arriba y la gráfica lo que nos está explicando son los tamaños de los tumores. Es decir, el uso de probióticos aumentaba el tamaño de los tumores, que esta puede ser una explicación a por qué los pacientes estaban sobreviviendo menos cuando tomaban probióticos. Pero os he hablado de alimentación, ¿verdad? Pues fijaos qué cosa tan interesante encontraron en este estudio. En esta misma curva de supervivencia que os he mencionado anteriormente, que cuanto más alta quiere decir que tienen una mayor supervivencia, distinguieron claramente a dos grupos de pacientes. Unos eran los que tomaban una cantidad suficiente de fibra y eran los que mejor supervivencia tenían, mientras que los que tienen un consumo bajo de fibra tenían mucha menor supervivencia que aquellos que tomaban fibra. Es decir, el consumo de fibra, especialmente la fibra está en alimentos vegetales no procesados y este consumo aumentaba la supervivencia. Fijaos lo importante que es la alimentación, no solo para prevenir el cáncer, sino tras el diagnóstico, aunque muchas veces esto no se nos suele decir en la consulta. Y hicieron el mismo experimento, cogieron a los ratones y dijeron, bueno, vamos a intentar evaluar qué está pasando, por qué con la fibra los pacientes tienen una mejor supervivencia. Y lo que encontraron, si os fijáis, en esta línea que es como de verde oscuro, que esta es la que coincide con el consumo alto en fibra, es que aquellos ratones que estaban consumiendo altas cantidades de fibra tenían una menor cantidad, un menor tamaño de los tumores. Es decir, la fibra estaba disminuyendo el tamaño de los tumores. A mí me parece realmente muy interesante estos resultados. Pero luego lo que hicieron, y ya finalmente en el grupo de buenos respondedores y malos respondedores, lo que hicieron fue juntar los dos. Vale,
¿Y qué pasa si tenemos un grupo que toma mucha fibra y encima no toma probióticos? Pues esta es la línea roja. Como os he dicho, la curva es de supervivencia, cuanto más arriba, mejor supervivencia. Y coincide exactamente con aquellas personas que tenían una alta alimentación de fibra y que no tomaban probióticos. Y si veis, el resto de los grupos que tomaban probióticos, tomaran alta fibra o no, realmente no tenían una supervivencia tan buena. Así que es muy importante estar tomando la fibra y no estar tomando otras medicaciones que nos recomienden por ahí sin que no tenga ningún sentido. Esto no quiere decir que todos los probióticos sean malos, pero en concreto los que se estudiaron en este trabajo tuvieron un resultado, como veis, bastante negativos. Así que, como conclusión de mi parte, y ya os voy a dejar en manos de Sara, una alimentación de tipo occidental, que suele ser pues, muy alta en grasas, azúcares, etcétera, que es también muy baja en fibra, aumenta la disbiosis y es un factor de riesgo demostrado para numerosos tipos de cáncer. Entre ellos, uno de los que hemos hablado hoy es el cáncer colorectal, pero por ejemplo también la respuesta al melanoma, como hemos hablado antes, y es que al final una microbiota saludable es clave para el buen funcionamiento metabólico, como hemos hablado al principio, si os acordáis en esos experimentos de trasplante entre ratones con un peso normal o que eran obesos, pero también es importante para el sistema inmune y, como habéis visto, también para la respuesta a los tratamientos hospitalarios.